¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Por aquí nuevamente con una entrega de la solución de los retos. En esta ocasión venimos a solucionar el quinto y último reto de el ciclo número uno de Fundamentos de Programación en Python. Entonces voy a proceder a leer cuáles son los requisitos funcionales que nos está solicitando este reto y a mostrarles pues la solución propuesta. Eh, Inicialmente entonces el reto nos pide uno y dos requisitos funcionales. ¿Qué nos dice? Nos dice que el programa prepara los resultados de las zonas de conexión Wi-Fi más cercana en un diccionario de datos para ser exportado en un archivo. Esto es el requerimiento funcional número uno. Los datos de ingresos, entonces el usuario debe seleccionar la opción del menú número 4, el menú principal número 4 que corresponde a guardar archivo con ubicación cercana. Los datos de salida, ninguno. Los datos serán organizados en formato diccionario para ser exportados. El criterio de aceptación, entonces el usuario debe elegir la opción 4, guardar archivo con ubicación cercana. En caso de que el usuario no haya ingresado previamente las coordenadas, o sea, las que se ingresan por la opción 2 del menú principal, y no haya definido su ubicación actual, esa es la opción 3 del menú principal, para hacer este cálculo, entonces al ingresar directamente a la opción 4 debe aparecer el mensaje de error de alistamiento y el programa debe finalizar su ejecución. Si el usuario cumple con el registro de las coordenadas y selección de ubicación actual, entonces el programa debe organizar la información dada de la ubicación de la zona Wi-Fi más cercana en un diccionario con la siguiente estructura. ¿Cierto? El diccionario se llamaría información y la estructura estaría formada por la clave actual que corresponde para los datos de la latitud y la longitud de la ubicación actual que ha seleccionado previamente el usuario en el 3, la parte número 3. ¿Cierto? Zona Wi-Fi, la zona Wi-Fi más cercana que se calculó también en el punto número 3 del menú principal. Entonces esta tiene los datos de la latitud, la longitud y el promedio de usuarios. Y la última clave sería el recorrido que va a corresponder entonces con los datos de distancia, medio de transporte y tiempo promedio. Esto se debe imprimirlo en pantalla para que el usuario lo lea y adicionalmente se le imprime al final un menú, un submenú de confirmación donde tendrá el siguiente mensaje: ¿está de acuerdo con la información a exportar? Presione 1 para confirmar y 0 para regresar al menú principal. Si el usuario presiona 1 debe aparecer el mensaje exportando archivo y el programa debe finalizar su ejecución, y si presiona 0 pues debe regresar al menú principal sin arrojar el mensaje. Esto sería lo correspondiente al requisito funcional número 1. Sería pues como lo correspondiente a exportar la información en un archivo plano. El requisito funcional número 2 sería lo contrario, importar desde un archivo plano cierta información. Entonces aquí nos dice que el programa utiliza un archivo de texto externo para actualizar la información de las 4 zonas Wi-Fi, 4 zonas de conexión Wi-Fi en el municipio. Datos de ingreso, el número de opción del menú, el usuario debe elegir la opción número 5 que corresponde a actualizar registros de zona Wi-Fi desde archivo. Datos de salida, información actualizada. En pantalla debe aparecer un mensaje con la confirmación de la lectura de los archivos. Los criterios de aceptación, el usuario debe elegir la opción 5, actualizar registros de zona Wi-Fi desde archivo para poder acceder a esta funcionalidad. El programa debe leer entonces un archivo externo con los datos que se almacenarán en la matriz de ubicación de reto, de ubicaciones de reto 4. Listo. El usuario deberá leer el mensaje de datos de coordenadas para zonas Wi-Fi actualizadas. Presione 0 para regresar al menú principal, luego de que el programa haya efectuado la respectiva operación. Pruebas y validaciones. El sistema debe mostrar un menú ordenado numéricamente para la navegación por las diferentes opciones. El sistema debe permitir ingresar a las opciones 4 y 5 o el sistema debe permitir al usuario exportar la información de la zona Wi-Fi más cercana, y el sistema de permitir importar datos para actualizar la ubicación de las zonas Wi-Fi de su municipio. Listo, entonces para ello voy a mostrarles aquí el pseudocódigo que yo he desarrollado entonces para dar cumplimiento
a este último reto. Entonces iniciamos la ejecución del programa. Él nos va a solicitar, estamos aquí en el menú principal, nos solicita una opción. Podemos digitar entonces ya sea la 4 o la 5. Si él digita una opción y verificamos que, no es que la opción no es igual a 4, entonces nos vamos por el no y procedemos a verificar la opción es igual a 5. Si no es igual a 5, entonces simplemente nos vamos por acá y volvemos al menú principal, porque puede ser alguna de las otras opciones, o de pronto una opción errada, igual el menú principal por acá nos hace lo correspondiente a lo que tenga que hacer, nos desarrolla la lógica para eso. Si ingresamos por la opción, ingresamos una opción y esta opción es igual a la 4, se nos va por el sí. Validamos si previamente el usuario ha llenado las coordenadas actuales, ¿cierto? Correspondientes pues al reto número 2. Si no las ha llenado, nos vamos por el no, imprimimos en pantalla un error de alistamiento y finalizamos. Si el usuario sí llenó las coordenadas actuales, nos vamos por el sí, preguntamos acá, ¿ya definió la ubicación actual? Si la definido, si no la ha definido, entonces nos vamos por el no y imprimimos también error y terminamos, porque necesariamente para proseguir debe haber llenado estos dos datos previamente, haberlos direccionado antes de ingresar por la opción 4 del menú principal. Entonces, si ingresó también la ubicación actual, entonces procedemos acá a definir el diccionario de datos con la información que nos están solicitando, que previamente pues les mostré aquí en el documento. Con esta información definimos el diccionario de datos. Listo. Con la clave actual, zona Wi-Fi y recorrido. Listo, una vez definimos los datos, los llenamos, aquí los imprimimos en pantalla. Una vez impresos los datos en pantalla, procedemos a mostrarle o a solicitarle al usuario que ingrese por teclado. Si está de acuerdo con la información, presione 1 para confirmar o 0 para regresar al menú. Si presiona pues 1, entonces igual él aquí se nos va a quedar preguntando, es un ciclo de while. Él ingresa, si ingresa una opción diferente a 1, 0, se nos va a quedar aquí en este ciclo. Una vez ingrese una opción que sea la 1 o la 0, se nos sale del ciclo, procedemos aquí al siguiente, preguntamos qué opción fue la que seleccionó. Entonces si fue si no fue igual a 1 es porque fue 0, se nos va por el no y regresamos al menú principal. Si sí es igual a 1, se nos va por el sí, imprimimos los datos del diccionario en pantalla y volvemos al menú principal. Listo, esto es lo correspondiente a la lógica cuando el usuario selecciona la opción 4. Supongamos que el usuario no seleccionó la opción 4 sino la 5. Entonces nos vamos por el no, aquí preguntamos, ¿opción es igual a 5? Sí, se nos va por el sí, leemos o importamos los datos de las zonas a actualizar desde un archivo de ubicaciones de texto plano. Una vez lo leemos, actualizamos, procedemos a actualizar la matriz de zonas Wi-Fi con esa información que viene procedente del archivo plano y proseguimos a imprimir en pantalla un mensaje para que el usuario digite una respuesta por teclado, ya sea presione 0 para regresar al menú principal. Si los datos de coordenadas para la zona Wi-Fi, no, simplemente una vez cuando actualizamos aquí las zonas, imprimimos el mensaje de que los datos de la coordenada para la zona Wi-Fi han sido actualizados, que le solicitamos que presione 0 para continuar el menú principal. Aquí entonces capturamos la entrada de teclado del usuario del submenú que ha seleccionado. Si él digita una opción diferente de 0, nos quedamos en este ciclo hasta que digite el 0. Cuando digite el 0, entonces preguntamos acá, opción es diferente de 0, no. Cuando digita el 0, entonces la opción no es diferente de 0, entonces se nos va por el no y procedemos a ir al menú principal. Esto es lo correspondiente entonces al pseudocódigo del requerimiento de los requerimientos funcionales número 1 y 2 correspondiente al reto 5. Listo, entonces seguidamente vamos a proceder a ver la codificación.
Bueno, para ubicar la parte del código correspondiente a reto 5, nos vamos pues donde hemos venido trabajando todas las opciones del menú principal válidas, que son las de 1 a 5. Nos vamos, este es el if que nos maneja esa lógica. Entonces vamos aquí dentro de este del if, que supone que ingresa una opción entre 1 y 5, o sea la 4 o la 5, y validamos. Entonces si opción es igual a cambiar contraseña, haría esto, la 2, ubicar zona guajira más cercana, y ya haríamos lo correspondiente a guardar archivo con ubicación cercana. Esto es lo correspondiente a la opción 4 del menú principal, ¿cierto? Aquí inicia nuestro reto 5 con la opción 4, ¿cierto? Entonces si la opción que el usuario digita es la 4, entonces vamos a compararla, o sea 4, pero entonces en el menú sería la posición 4 menos 1, 3, y la comparamos con literal guardar archivo con ubicación cercana. Listo. Aquí si nos da que es igual, entonces procedemos a verificar si ya hemos definido las coordenadas. Recordemos pues que para saber si hemos definido o no, esta lista de coordenadas nosotros la habíamos declarado inicialmente en la parte inicial del programa, la declaramos vacía sin ningún elemento, coordenadas, y adicionalmente creé otra lista por fuera para validar también que ubicación actual no haya sido definida. Cuando no ha sido definida, entonces es porque no han ingresado por el punto 3. Ubicación actual la definimos aquí ya cuando ingresamos por la opción 3 del menú principal. Entonces una vez se definan ya, entonces ya queda con datos y ya la longitud no va a ser 0. Pero entonces aquí en el punto 4 validamos si alguna de las dos está sin registros, es porque la longitud es 0, y entonces nos imprime el error de alistamiento y ahí mismo se nos sale de la ejecución principal del programa. Termina el programa por completo, tanto si es las coordenadas actuales o por la ubicación, si no se ha definido. Si estas dos ya se han definido, entonces no nos hace ninguno de estos dos if y procedemos a definir nuestro diccionario de datos. Listo, entonces acá cuando definimos nuestro diccionario de datos tenemos entonces la clave actual. Esta clave actual va a tener entre los datos que es ubicación actual. Ubicación actual sabemos que es una lista con dos componentes, la latitud y la longitud del sitio donde el usuario seleccionó como sitio donde se encuentra localizado en el menú 3 previamente en el menú 3, en el menú principal número 3. Bueno, aquí comenzamos a definir entonces nuestro diccionario de datos Wi-Fi cercanas. Ya sabemos pues que para definir el diccionario de datos lo hacemos con la llave, y dentro de la llave ubicamos las claves que son, o sea, ubicamos las tuplas clave valor. Entonces las claves que nos indican es actual, que está definida por latitud y longitud. Ubicación actual es una lista que nos tiene esos dos componentes del el sitio actual donde se encuentra el usuario. Este fue seleccionado en el menú número 3, menú principal número 3. La clave zona Wi-Fi nos va a tener entonces los datos. Recordemos que zona Wi-Fi es una lista con 3 datos, y yo le agregué adicionalmente un cuarto que sería la distancia. Por eso entonces yo no imprimo solamente el nombre de la lista, porque aquí van más datos de los que nos están solicitando. Entonces imprimo el core distancia, porque esta lista tiene dos elementos, o sea las dos zonas Wi-Fi más cercanas en distancia hacia donde se encuentra el usuario. Y de esos dos elementos
selecciono la primera porque está organizada pues en orden de distancia, ¿cierto? Entonces la primera me va a tener la zona Wi-Fi más cercana y voy a imprimir solo los índices 0, 1 y 2. Eso es lo que nos dice acá. Y el 0 corresponde a la latitud, el 1 correspondería a la longitud y el 2 correspondía al promedio de usuarios, que es lo que nos están solicitando en el documento, ¿cierto? Latitud, longitud y usuarios. Y ya en la última clave valor, el recorrido. El recorrido entonces con distancia en su posición 3 sería entonces la distancia a la cual se encuentra el usuario, el medio de transporte, entonces coloco literal bus y, o sea, aquí lo tengo quemado, y el tiempo de uso, o sea, el tiempo promedio que calculamos previamente pues en el reto número 4, tiempo promedio de uso, entonces lo imprimimos. Esto lo llenamos aquí. O sea, aquí simplemente estamos definiendo los datos, nuestro diccionario de datos, y aquí proseguimos a imprimirlo en pantalla. Listo. Una vez lo imprimimos, entonces solicitamos por medio de un input al usuario, presentamos el siguiente mensaje: ¿está de acuerdo con la información a exportar? Entonces si está de acuerdo, presione 1 para confirmar y 0 para regresar al menú principal. Esto lo hago entre un try, ¿cierto? Si la opción del menú es igual a 1, entonces ¿qué hago? Hago dentro de un try la exportación al archivo, o sea, de la información del diccionario de datos a un archivo de texto plano. Lo hago en try porque él puede fallar, ¿cierto? Si falla, entonces simplemente esto es para efectos de que el validador nos arroje pues o nos pase la prueba. Entonces si falla, de todos modos el validador lo que va a validar es simplemente la salida. Entonces le digo que imprima exportando archivo aunque falle, sí, porque obviamente esta ruta está en mi equipo, pero no va a estar en la máquina virtual donde se va a ejecutar el programa cuando el validador lo esté haciendo. Listo, entonces aquí dentro de este try hago es, por eso lo hago, para pasar pues ese validador. En esta parte entonces lo que hago es a la variable archivo, le doy un manejador de archivos donde abro el archivo. Esta R ya sabemos pues que se coloca aquí o se le antepone a la ruta que vamos a colocar, porque esta R lo que hace es que lo siguiente que le voy a colocar en string de caracteres me lo tome literalmente, o sea que esto no me lo vaya a tomar como un caracteres de escape o para caracteres especiales como el control N, el control T, eso no, aquí es con esta R, ya sabemos que significa que él de aquí en adelante me va a tomar esta información literalmente, sin tomar en cuenta el carácter escape, el backslash. Listo. Entonces, esta es la ruta donde yo voy a guardar mi archivo. Entonces, ahorita en la prueba, cuando estemos ejecutando, validamos que él lo crea si no existe, o lo sobrescribe si existe. Entonces, aquí con este W, este segundo parámetro, le decimos que vamos a abrir el archivo de escritura, nos permita escribir. Listo. Una vez entonces tengamos el archivo aquí ya abierto, lo que procedemos es a darle la sentencia de que escriba en el archivo, escriba con este punto write, con esta función, lo que tiene Wi-Fi cercanas, pero como Wi-Fi cercanas es un diccionario de datos, si lo colocamos sin el string, sin castearlo, sin volverlo un string, él nos va a arrojar un error. Entonces para eso convierto ese diccionario de datos en un string y ya él nos permite entonces escribir esa cadena de caracteres, porque ya es un string, al archivo. Una vez lo escriba, imprimo el mensaje exportando archivo y espero 2 segundos y terminamos la ejecución del programa. Esto porque así nos lo dice pues el requerimiento funcional número 1. Ya,
Entonces con esto ya hemos solucionado el requerimiento funcional número 1. Listo, por acá sí. Nos vamos entonces para la opción número 5, entonces sería el que sigue aquí, este sería el 4, la opción número 4 del guardar archivo con ubicación cercano. Nos vamos a este nivel del if. Si vemos, aquí nos vamos con es la orientación de las opciones del menú principal. Entonces esta corresponde al 5, actualizar registro de zona de Wi-Fi. Entonces si nos vamos por acá, el usuario digitó el 5, lo que hacemos es nuevamente a esta variable archivo, lo volvemos un manejador de archivo, abriendo el archivo en forma de solo lectura. Por defecto la abre de solo lectura. Entonces nuevamente anteponemos la R para que todo este literal que le damos aquí entre comitas simple nos lo tome como literalmente como lo escribimos sin caracteres especiales, aunque él aquí trata como de no entender que es un carácter especial, él toma todo esto como un literal. Listo. Entonces nuevamente el archivo que yo voy a importar para actualizar las zonas lo voy a ubicar en esta zona, en esta ruta dentro de mi computador. Lo voy a llamar actualizar zonas.txt. Esto simplemente va a contener 4 coordenadas, pero adicionalmente como las zonas también tienen el promedio de usuario conectados, entonces lo que va a tener es 4 coordenadas con la información, o sea, 4 listas con la información de latitud, longitud y usuario promedio conectados. Listo. Entonces lo abro y aquí simplemente entonces coloco o inicializo una variable contador en 0 y dentro de un for comienzo a recorrer el archivo por líneas. Esta sentencia lo que hace es que ahí me va a ingresar cada una de las líneas. Recordemos que esto tiene un salto de línea, real lines, me lee cada una de las líneas y me le agrego un salto de línea y entonces va a quedar almacenado en it. Y lo que hago yo acá dentro del for, entonces por cada línea que contenga el archivo voy a ir a actualizar zona Wi-Fi en la posición índice. Como la el índice vale 0 inicialmente, la posición zona Wi-Fi en la posición 0, le voy a dar y con este strip lo que hago es eliminar tanto los caracteres de espacio en blanco al inicio como al final. Strip lo que hace es eliminarme o depurarme esos caracteres, o sea, el backslash n o el salto de línea al final que trae cada lectura de línea del archivo. Con esto la estoy eliminando. Pero adicionalmente, como yo dentro del archivo separé cada uno de los componentes de latitud, longitud y promedio de usuarios con una coma, entonces este split lo que hace es simplemente separarme esos datos para que no me quede un solo dato o un solo string con los 3 componentes, sino que me separa cada uno. Entonces quedaría zona Wi-Fi en el índice 0, realmente sería una lista con 3 elementos. Listo. Entonces, y una vez tenga ya esa lista con los 3 elementos, procedo de una vez a castear cada uno con el tipo de dato que corresponde. Sabemos que la latitud y la longitud, aquí, entonces índice, cuando vale 0, índice 0, sub 0, índice 0, sub 0, sub 0, o índice en la posición 0, 0, conviértalo a flotante. O sea, lo que tiene zona su índice en la posición 0, 0, conviértamelo a flotante. Entonces eso es lo que va a quedar nuevamente aquí almacenado, lo que es simplemente cambiándole el tipo de valor, porque esto queda como un string, porque recuerde que todo lo que estamos leyendo del archivo eso viene como un string, cierto. Entonces aquí lo casteo a los datos como son, y el último, que es el promedio de usuarios, lo casteo como un entero. Listo. Entonces aquí procedo, entonces cuando vale 0 hacemos el 0, sumamos un 1. Entonces todavía no se ha terminado de leer el archivo, entonces vuelve y ingresa, y para la zona Wi-Fi en la posición 1, entonces lo que hago es
como aquí viene solo un dato que es string, lo que hago entonces es eliminar los espacios nuevamente en blanco al inicio y al final, me elimina entonces \n, y también con este punto split lo que hago es separarlo por cada uno de los componentes de coma, o sea, separo esto y el separador va a ser la coma, entonces ya me quedan tres datos en esta lista, la 1, y vuelve nuevamente, casteo cada uno de los componentes, así hasta que termine la lectura de las líneas del archivo y ya se me salga. Procedemos entonces a imprimir. Estas son las zonas de Wi-Fi y lo que hago es imprimir toda la zona de Wi-Fi, y después de imprimir la zona Wi-Fi en pantalla le solicito al usuario que le imprimo el mensaje de que los datos de las coordenadas para Wi-Fi, para la zona Wi-Fi ya están actualizados, presione 0 para regresar al menú principal. Esto lo hago en un ciclo. Mientras el usuario no presione 0 es para obligarlo a que presione 0. Mientras el usuario no presione 0 se queda en este ciclo indicándole que ya se han actualizado las zonas y que necesitamos que digite un 0 para continuar. Una vez el usuario digite 0, lo que hace es saltarse ya la ejecución de este ciclo, break, romper la ejecución del ciclo con esta sentencia break, y procedemos, termina la ejecución de lo correspondiente al numeral 5 del menú principal, y ya quedamos nuevamente en el menú principal. O sea, aquí terminamos y ya lo que hace es que quedamos aquí y se nos devuelve nuevamente aquí al menú principal. Listo. Aquí. Listo, entonces ahora vamos a proceder a hacer una prueba del programa. Voy a proceder primero a eliminar los archivos. Debo eliminar solamente el archivo de Wi-Fi cercano. Este es el que imprime el diccionario de datos, lo voy a eliminar. Voy a eliminar este también. Listo, entonces aquí solamente tenemos el archivo de la zona Wi-Fi que vamos a montar para actualizar en el programa, para actualizar la zona Wi-Fi. Listo, entonces va a proceder a ejecutar. Digitamos entonces, qué pena, digitamos aquí clave, captcha. Entonces, si vamos directamente sin haber ingresado las coordenadas actuales y sin haber ubicado la zona Wi-Fi más cercana, sino que vamos directamente a guardar archivo de comunicación cercana, él nos debe sacar un error de alistamiento. Ahí nos está sacando. Volvemos a ejecutar. Procedemos a ingresar nuevamente los datos. Digamos que vamos a ingresar las zonas actuales. Entonces intentamos estos datos. Listo, ya digitamos entonces las coordenadas actuales, pero no hemos digitado la zona Wi-Fi más cercana. O sea que si nos vamos por el 4 también nos debería arrojar un error y sacarnos. Nos arroja error de alistamiento y nos finaliza la ejecución del programa. Volvamos a ejecutar. Entonces, ahora sí, vamos a darle.
los datos. Nuevamente entonces ingresamos acá coordenadas válidas. Entonces una vez digitemos ya las coordenadas actuales, debemos ingresar por el menú 3 para ubicar la zona Wi-Fi más cercana. Entonces le damos el 3, él nos imprime nuevamente pues las coordenadas actuales que digitamos, le vamos a decir que estamos en la tercera coordenada, entonces ya nos imprime aquí los datos de la zona Wi-Fi ordenadas por número de usuarios y la más cercana, ¿cierto? La más cercana sería esta, pero bueno, entonces aquí ya llenamos, entonces le decimos elija uno o dos para recibir las indicaciones, le vamos a decir que vamos a ir a la 1, ya nos da pues las indicaciones, debemos dirigirnos primero al oriente y luego hacia el sur, y tiempo estimado en bus 27.07 minutos y tiempo en bicicleta 111.15 minutos. Listo, entonces lo que hacemos entonces 0 para volvernos al menú principal, o sea ya ingresamos por las dos opciones previas, requisitos para ir al punto 4. Entonces ahora vamos a ir al punto 4 donde nos dice que vamos a guardar esa información, la información archivo con ubicación más cercana. Entonces vamos al 4. Si verificamos aquí entonces en la ruta, yo ya eliminé esta ruta, yo ya eliminé el archivo que él nos va a crear, que sería aquí. Él nos va a crear este archivo actualizaciones actualizazonas.txt. Entonces le doy el 4, nos muestra en pantalla usted ha elegido la versión 4, entonces nos muestra que la actual es esta, la zona Wi-Fi 1 es esta, que el recorrido es de 22.796, que en bus se tarda 27.07 minutos, y que si estoy de acuerdo con la información a exportar, presione 1 para confirmar o 0 para regresar al menú. Entonces digámosle que 1 y él ya nos debe crear, apenas le dé 1, nos dice que exportando archivos, y aquí si vamos a ver nos exportó esta información Wi-Fi cercano .txt. Qué pena, este sería el de sería este Wi-Fi cercano.txt, este es el que no lo crea. Listo. Entonces miramos la información y nos imprimió la información correctamente. Listo. Entonces ahora vamos por la opción número 5. Debemos entonces nuevamente ejecutar. Digitamos el nombre de usuario. WhatsApp. Debemos ingresar previamente entonces los datos.
Una vez digitados los datos, nos vamos por la opción 3. Elegimos entonces que estamos en 3. Vamos a decirle que estamos en 7000. Zona más cercana, le damos 1. Listo. Y vamos al menú principal, nos vamos por la opción 5. Él nos dice que aquí vamos a actualizar esto. Si vemos aquí, pues en la actualiza le da unos datos que no corresponden a las, o sea, que corresponden a otras coordenadas que no cumplirían con las restricciones impuestas en el reto número 2. Listo. Entonces, él debe actualizar esas zonas. Le doy datos coordenadas para la zona Wi-Fi. Presione 0 para regresar al menú principal. Entonces presionamos 0. Ya las zonas, si vamos a ir, por ejemplo, a ubicar la zona Wi-Fi más cercana, ya miramos que, mire que aquí ya estas zonas ya corresponden con las zonas nuevas que le ingresamos, o sea que se actualizó las zonas. Eso es todo. Ya entonces corresponde darle 7 para salir del sistema. 0 y 7. Ya, eso es todo. Ya con esto queda solucionado el reto número 5.